Son las 11:01 y bueno, dejamos hecha la pregunta precisamente porque el doctor de la Torre entrega este dato, ¿no? Doctor Arango, y nos pone muy, muy nerviosos. Se triplican, ¿no es cierto?, la atención y quedan internos, ¿no es cierto?, los menores de 40 años. ¿Por qué no nos explica eso? A ver, ha habido un aumento, que es cierto, un aumento progresivo de los pacientes menores de 40 años, que en este minuto son un 16% de los pacientes que están ingresados a unidades de paciente crítico. Y lamentablemente es una cifra que ha ido aumentando. Cuando empezó esta segunda ola, los pacientes menores de 50 años eran alrededor de 40 años eran alrededor de un 5% de los ingresos y han ido avanzando progresivamente, y ahora, como les dije, ya vamos en un 16% de la ocupación de camas críticas con este tipo de pacientes. ¿Y La con mayoría niños, de los doctora? pacientes... ¿Y con niños? ¿Y con niños también hay porque antes se decía que los niños de verdad casi no se enfermaban? La verdad es que eso no podría decírtelo, porque como nosotros trabajamos netamente con adultos, no tengo el recuento en el fondo del porcentaje de los niños, pero sí hemos visto en esta segunda ola, efectivamente, como tú dices, que ha habido más casos graves de niños, o más bien más casos de PIMS como fenómeno post-COVID que lo que se dio durante la primera ola. Eso Doctor sí. Monse, sí, contarles que en cuanto a niños, en el país pasamos de menos del 12% de todos los contagios en Chile eran de niños, niñas y adolescentes, y actualmente son casi del 17%. Y ese aumento es bastante importante porque ocurre en ausencia de clases. Yo sé que lo anunciaba Julio César, más adelante va a estar el ministro, pero hay varias preguntas muy importantes que hacer. Porque tú preguntabas, por ejemplo, ¿dónde se contagia la gente? Yo tengo que responder súper drásticamente. El ministerio no sabe dónde se contagia la gente porque en 1 de cada 3 casos no hay trazabilidad. Eso significa que a cada 3 casos nuevos, no tenemos idea dónde, cómo, cuándo ni quién lo contagió. Y hay una falta de interés en hacer el backtracing, que significa ir al lugar y buscar, georreferenciar, buscar todas las formas de contagio posible, porque un detalle no menor es que el transporte público moviliza, entre otras personas, a los trabajadores. Y si yo determino que tú te contagiaste en el transporte público, eso es una enfermedad laboral de trayecto y eso tiene implicancia en la ley laboral. Y ahí yo veo una falta de interés genuino en las mutualidades en buscar proactivamente, cada vez que hay un trabajador que se enferma, se está asumiendo que se contagió en su casa. Pero esa es asumir algo que es bastante difícil de entender, Monse y Julio César, porque el virus no llega por las ventanas. Claro. El virus llega de persona a persona. Por lo tanto, si hay un trabajador que salió en la mañana de su casa y al final del día vuelve, se siente enfermo y tiene PCR positivo, alguien va a decir se contagió en su casa. ¿Cómo se va a haber contagiado en la casa si no hay nadie más? Se produce un brote luego y toda la casa está contagiada porque viven todos en el mismo hogar. Claro. Y se dice, mira, los otros 4 tienen a este caso como el origen, pero no se hace el esfuerzo de saber dónde se contagió esta persona, que cuando estamos encerrados, lógicamente el riesgo de contagio en la casa aumenta. Entonces, ese es un detalle no menor. Doctor, es que lo que usted dice es súper grave, entonces no sé si usted es muy estricto, no sé si lo entendimos mal, pero usted dijo textual, el ministerio no sabe dónde la gente se contagia. ¿Es tan así? No lo sabe. Es la información que ellos publican, Julio César. Mira, el informe epidemiológico de ayer dice que en Chile los casos secundarios solamente alcanzaron un 68%. En mi región, Valparaíso, un 70%. ¿Qué quiere decir caso secundario? Quiere decir que es un caso con contacto identificado. Si nosotros 4 estuviéramos contagiados los 4, uno de nosotros al menos, o prácticamente 2, no sabemos dónde se contagió. Y para los otros 2, muchas veces se está diciendo que fue un caso intradomiciliario. Claro, ¿por qué se dice? Porque si tú eres el trabajador, volviste a tu casa y hay un brote en tu domicilio, todos los familiares van a ser fácilmente identificables a ti, que eres el caso índice, el que primero dio positivo. Pero en el caso tuyo, la pregunta sería, ¿dónde te contagiaste? Y no hay una búsqueda
que se esté haciendo, y este 68% no es de ahora, lleva más de 6 meses sin que podamos mejorar. ¿Y qué dice la OMS? Dice que tendríamos que estar sobre el 90% de casos secundarios para hablar de que el contagio está controlado. Si tú no sabes dónde se contagia 1 cada 3, quiere decir que en Chile, en un día normal, donde nos estamos acostumbrando a los 6.000 casos como una cifra ya estándar, 2.000 personas no tienes idea dónde se contagiaron. Y si no sabes dónde se contagiaron, ¿cómo puede ser tan taxativo de decir que los contagios están ocurriendo en la casa, o peor aún, decir que no ocurren en un determinado lugar? Eso no lo podemos decir. No se está buscando de la forma que la Organización Mundial de la Salud lo establece. Doctor, no se está buscando, pero también acá tiene que colaborar la ciudadanía. Es decir, un trazador va a llamar por teléfono y va a decir, ¿está la gente en la casa? Sí, si está, no está, no sé qué. Pero aquí de verdad no hay un incentivo real a que la gente, a que todos entendamos que la única manera de volver a la vida normal es que no haya contagio. Esa es una parte, Monse, y para que no haya razón. Y para que no haya contagio, uno se tiene que hacer responsable de su sospecha de contagio y si es contagiado más todavía. Entonces yo creo que no hay mensajes claros, que aquí somos todos, de alguna manera tenemos que ser todos ciudadanos activos en eso. Si un telefonista que nos persigue, eso no es trazabilidad efectiva. Eso cuando se piden más y más trazadores, ya lo entiendo, pero acá de verdad los instrumentos, la ayuda económica, las licencias médicas, todo eso tiene que estar orientado para que la gente se sienta segura de que apenas sospecha que tiene coronavirus, avise, porque le va a llegar ayuda, incentivo, y finalmente evite salir de su hogar y se atreva a decir con quién estuvo, porque como andamos persiguiendo a todo el mundo, nadie se atreve a decir dónde estuvo porque le va a llegar así, la sanción, el parte o nosotros la tele. Entonces yo creo que... Ahí hay un detalle, Monse, que es, primero, que las licencias se bajaron de 14 a 11 días y no todos tienen acceso a licencia, no existe una ayuda universal para un COVID positivo, ese es un problema. Pero el segundo detalle, que me parece no menor, imaginemos que tú te subes al metro para ir a tu trabajo. Tú llegas, te subiste al metro, hiciste un recorrido, supongamos desde Los Dominicos, y te bajas por ejemplo, en Pajarito, para venirte a Valparaíso a hacer una nota. Hiciste ese recorrido todos los días y resulta que tú no estás en noción de que alguien del vagón del metro te puede haber contagiado. No lo sabes. No tendrías cómo reportarlo. Cuando te hagas un PCR y te sale positivo, tú vas a decir, oye, pero yo en el estudio me cuidé, siempre estuve con mascarilla, ¿dónde me puedo haber contagiado? Y de todo tu rastreo, tal vez lo único que nos parezca peligroso es este viaje en medio de transporte público. ¿Cómo podríamos saber realmente si ese es un lugar peligroso? Hay fórmulas de tecnología que se han usado en otros lados, que tienen que ver, por ejemplo, con la georreferenciación de los casos positivos. Y es, de acuerdo a los GPS de los celulares, tú vas haciendo el backtracing y tú lo que haces es buscar dónde estuvo Monse ahora que está con un PCR positivo, en qué momento sus señales de GPS se encontraron con otras de personas cuyo root es positivo. Y al hacer eso yo puedo tratar de reconstruir cómo te contagiaste usando la tecnología, porque como decimos, en el transporte público no hay trazabilidad, porque no se sabe quién se subió al vagón del metro, no se sabe quién iba contigo en una micro. Tú sabes quién está en el estudio, tú sabes quién está en tu oficina, tú sabes quién entra y quién sale de tu casa. Pero no hay que dejar de mencionar que las personas que viajan en transporte público no es muy factible que puedan saber si alguien iba contagiado en esa micro, sobre todo si es asintomático. Y con respecto a salas de clase, lo que les voy a contar ahora es súper importante. En Europa, y ya hay iniciativas en Chile, se dieron cuenta que la forma en espacios cerrados de mayor contagio son los aerosoles. Los aerosoles tienen que ver con la respiración. Y cuando nosotros estamos respirando, aunque estemos con una mascarilla, estamos botando CO2 al ambiente y partículas de COVID si es que estamos contagiados. Pues bien, si tú mides el CO2 en una sala, las partículas por millón que detecten te permiten predecir qué tan peligroso es ese ambiente para contagiarte de COVID. Cuando tienes más de 700 partículas por millón, tienes que ventilar el espacio, tienes que sacar a las personas de esa sala. Y si tienes más de 1000 partículas, tienes que ventilar de forma masiva con las personas afuera. Bueno, la pregunta para el ministro Figueroa, y se las dejo a ustedes, es cuántas de las salas de clase que ellos van a habilitar cuentan con sensores de CO2 para que hagamos las cosas bien
y podamos hacer una trazabilidad real. Porque cuando la sala de clase tenga más de 700 partículas, al profe, esto es lo que se está haciendo en la iniciativa en otros lados, se le prende una luz amarilla, esto al celular, le suena una alarma y sacan a los alumnos al patio, porque en el patio hay bajo riesgo de contagio. Ventilan la sala y pueden volver a clases 15, 20 minutos después. Esa es una forma de usar la tecnología para que el retorno a clases sea seguro, y no tener a la gente hacinada. Eso mismo. Aquí en Chile, doctora Torre, a la chilena, ¿no? Yo creo que no está el sensor y no está la alarma, pero está abrir la ventana. Ojalá no haya un canario como era antiguamente. Julio, el Lota. No, pero no chaqueteemos tanto, ¿sabéis sí. qué? Vale 6 lucas. Pero estos asesores están empezando una noticia que empiece, demos el tiempo para que las cosas funcionen. Esto del aerosol no es nuevo. Existen hace 6 meses. No, esto no es nuevo. Discúlpame no... discrepar contigo. ¿No? Esto sensor no es nuevo. Esta noticia que está entregando el doctor no es nueva. Está en el mismo informe que te leí la mascarilla, abajo está lo de los aerosoles. Pero espérate un poco, no. Si no estoy chaqueteando, es que me pusiste a chaquetear y me inhabilitaste. Ya no puedo decir la cuestión que quiero decir. Porque lo que quería decir que no está el sensor. Y justamente con el ánimo de no chaquetear, pero justo ayer me había tocado escuchar, claro, te pusiste como me cagaste. Con el ánimo de no chaquetear, es que ayer justo te conté la anécdota de abrir las ventanas en el bloque anterior. Es que eso es fundamental. Entonces, eso es fácil. justo ayer me tocó entrevistar a gente y conversar con gente. Entonces justo me decía una mamá que no quería mandar al hijo porque tenía miedo que se le resfriara, porque la comuna donde ella tiene a su hijo en el colegio que puede ir, hace mucho frío en la mañana. Y las clases son tempranito y todo. Entonces, los mismos profes, en las indicaciones era venir con gorro, venir con parque y venir con manda, con frazada, porque iban a tener las ventanas abiertas y las puertas abiertas. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Pucha, la chilena se está como implementando, doctor. No sé si me explico. Si es chilena, buena.